veces cuando estamos meditando en el Señor, a veces entendemos que, pues que sin Él no somos nada. Siempre hemos pensado, y yo a veces platico con la familia y platicamos mi padre y a veces estamos embelesados hablando del Señor, empezamos hablando de un tema, de otro tema y ¿sabe una cosa? Siempre llegamos a una sencilla conclusión. Y le voy a decir por qué sencilla conclusión. No es porque sea algo insignificante, sino porque sencillo es una humilde conclusión. Es el Señor. Siempre terminamos en el último momento, en el principio, a la mitad y al final, hablando del Señor. No hay nada en nuestra mente, no hay nada que cautive a nuestro Padre, que poder hablar solo de Él. A veces cuando estamos en el mundo, hablamos cosas del mundo. Nuestra vida está llena del mundo, pero mira, antes de empezar, yo quiero pedirte que inclines tu rostro. ¿Y sabes por qué? Porque deseamos que hoy sea el Señor el que ministre nuestra vida, el que abra nuestro corazón hoy. Estamos hablando de un tema muy, muy bello, muy importante, maravilloso, excelso. Y ese tema se llama el gran secreto. Cierra tus ojos, inclina tu cerviz, Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra y todo lo que en ella habita. Hoy estamos delante de ti, mi Señor, aquí, postrados ante tu altar, buscando tu rostro, Padre. Como siempre, como todos los días, a toda hora, a todo instante, cada minuto, cada segundo, Señor, es inspirado por ti porque tú lo inspiras y tú lo llenas de tu gracia y de tu amor, mi Padre. Queremos pedirte que hoy tú hagas manifiesta tu poder, que hagas manifiesto tu unción, el poder de tu Santo Espíritu que fluye como ríos de agua viva, que sacia nuestro ser, bendito Dios. Esa unción divina, mi Dios eterno, que fluirá, que será incrustada, sellada, perfeccionada, mi Señor, y permanente en el alma del ser humano, del alma que hoy está escuchando tu palabra a través de todos los medios y de los sentidos humanos, Señor eterno, y del espíritu humano que tú has puesto en cada alma, Padre. Hoy las almas recibirán lo que tú quieras dar y lo que recibirán de tu gracia, Padre. Porque lo importante es alabarte, es glorificarte, es rendirte tributo, sacrificio, incienso, holocausto, perfume, mi Dios eterno, a tu nariz, Señor, y a tus pies, oh Dios del cielo. Amén. Yo les comentaba que estábamos hablando acerca del tema de que nuestros pensamientos siempre tienen que ser el Señor. Y cuando vivimos en el mundo, hablamos del mundo, ¿cierto? Siempre hablamos del mundo. Tú vives en el mundo y tu vida es el mundo, es el pecado, hablar de esto, de aquello, de aquí, allá, cosas de la carne, nuestra vida y nuestra rutina cotidiana, es solamente hablar del mundo, hablar lo que el mundo habla. Dice la Escritura que estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿cierto? Nosotros como hijos de Dios vivimos en este mundo humano, en este mundo terrenal y aún en el mundo espiritual, pero no somos de ese mundo. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué dice? Nos sacó, nos dio vida nueva. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hablar de la muerte es que estás totalmente muerto, no hay vida. Estás vivo para el mundo, vivo para el enemigo, pero estás muerto para Dios porque no lo conoces. Pero cuando viene Cristo a tu vida y Él te rescata, te transforma, te saca del hoyo, te saca de la basura. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que somos como un granito de arena. Y en ese inmenso arena o bahía, como le podemos llamar, imagínense ustedes un inmenso arena, mucha arena en un mar. ¿Te la puedes imaginar, hermano Leo? Ese mar se compone de arena, granitos de arena. Ahí imagínense al Señor de miles, millones, multitudes de arena. Ahí está un granito, y ese granito es Leo. Voy a sacar a Leo de esta inmundicia, porque yo lo quiero para un propósito muy especial. Hablando acerca de los temas anteriores, de la predestinación, del para qué, el cual fuimos creados, parte del tema de que hemos sido creados para alabanza y adoración del Señor,
tiene que ver cuando Él nos escoge. Cuando ese granito, este hermano Leo es ese granito, Él ya tenía predestinado y iba a decir, en tal día, tal fecha, tal hora, tú vas a venir a mis pies, Leo. ¿Cómo? Eso, déjamelo a mí. Entonces viene un proceso y de pronto Dios abre el mar de arena. Ahora sí es tiempo de que yo saque a Leo de aquí. Viene Dios, saca a Leo de ese granito y imagínense la visión tan grande que tiene Dios. Nosotros para ver un granito yo creo que necesitamos una lupa, ¿verdad? O usar lentes o como le llaman ahora pupilentes, ¿no? De esos de contacto. Para ver ahí, imagínense, y yo poder ver un granito y distinguirlo. Ay, de tantos granitos, ¿quién es Leo? Y habiendo en este mundo tantos Leos, pero no todos son iguales Leos, ¿verdad? Dice la escritura que nos hizo diferentes. A veces pudiésemos encontrar, ¿cómo se les dice a las personas que siguen hay un parecido, que se parecen pero nada que ver? Que dice, ay, tú te pareces idéntico a fulanito. Clones. Bueno, clones. Bueno, similares. Ajá, pero no, nada que ver. Entonces, cuando tú estás en el mundo, tú solamente hablas del mundo. El mundo, hablas de todo menos de Dios. Pero cuando viene Dios y te rescata tu vida, imagínense, nosotros hubo un tiempo que estuvimos lejos del Señor. Hubo una etapa difícil en la que nosotros, y esto es parte del tema, entramos en una rebeldía por muchas situaciones, muchas circunstancias, que no viene al caso. Pero antes nuestra vida en el Señor era oración, alabanza, ayuno, predicación, ministración, subíamos, bajábamos, nuestro tiempo era el Señor. Todas nuestras 24 horas del día las ocupamos en el Señor. Llegó una etapa que entramos en frialdad y nos apartamos del Señor. Y todo ese tiempo que era de Dios, empezamos a buscar el mundo. Una vez el hermano Antelmo decía que pronto, poco a poco, se empieza a perder. Empezamos a dejar de reunirnos, empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de ayunar, empezamos a dejar de alabar a Dios. Y eso va minando el tiempo que si nosotros nos paramos a las 3, 4 de la mañana a orar, ahora ya no lo hacemos. Ahora ya qué hacemos, como ya estamos en el mundo, ya no oras, ya no hay qué haces, pues duermes más tiempo. Ese tiempo que era de Dios de las rodillas, ¿ahora qué haces? Ahora tú te levantas a, digámoslo así, a las 7, 8 de la mañana, ¿qué haces? Vas y te echas tu desayuno, haces tus tareas rutinarias. Ahí ya te olvidaste de un paso muy importante. Ya no glorificaste, ya no alabaste a Dios, ya no lo exaltaste, ya no oraste, ya no ayunaste. Pero parte del tiempo cuando estás en Dios, ¿qué es? Vas a predicar. Ahora ya ¿qué haces? Ahora te pones a hacer otras actividades, otras cosas. ¿Qué pasa? Los días de reunión, nosotros tenemos toda la semana ocupada. Ahora ya no, como estás en el mundo, ¿qué ahora haces? Te vas a las fiestas, te vas a las pachangas, te vas aquí, te vas allá, subes, bajas, te pones a ver la televisión, te pones a escuchar música mundana, que ese tiempo era para Dios, porque tú, ahora que antes alababas a Dios y lo honrabas, ahora ya no. Antes tú lo glorificabas y levantabas tus manos, ¿cierto? Ahora no. ¿Ahora qué haces? Cuando estás en el mundo ya perdido, ya moriste para Cristo y naciste para el enemigo, porque el enemigo te dio vida. ¿Qué pasa? Ahora ya te pones a bailar, te vas a las fiestas, pones tu música mundana, a todo lo que da, y le estás dando placer a la carne. ¿Y qué pasó? Tu espíritu muere, ¿cierto? Tu espíritu está muerto. Pero el Espíritu Santo está ahí redarguyéndote. Dice que el Espíritu Santo redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Pero tú, como estás muerto, le dices al Espíritu, no quiero saber de ti. Yo quiero tener mis pensamientos. Ahí sí aplica digámoslo así, la Escritura. El diablo aplica la Escritura. Tu corazón, tu espíritu, tu alma y tus pensamientos ahora ya son del enemigo. Ahora ya piensas en el diablo. Piensas en lo mundano, en lo pagano, en lo sucio, en lo que a él le lastima. Y el Espíritu Santo se empieza a entristecer. Como ya no le alabas, ya no lo glorificas, ya no lo exaltas, tu vida prácticamente está muerta en él. Entonces, viene una etapa dura para tu vida. La semana pasada hablamos de 3 profetas, puedes decirle profetas, hijos de Dios, que menciona la Escritura. 3 grandes hombres que hay más, pero hablando de estos hombres apasionados, como hablamos de quién, hermano Leo, Moisés
¿Cuál otro? Job. Job y David. ¿Por qué? Tú puedes decir, ¿por qué, hermano? ¿Lo que tiene que ver con el tema? Si ellos no se ve, bueno, Moisés no se veía que cantara y danzara como David o Job, que alabara. Habíamos hablado acerca de que la alabanza y la adoración no solamente es cantarle, danzarle, brincar, levantar nuestras manos, sino es en el momento en que tú te humillas, tú te postras a la presencia de Dios, tú platicas con Dios. El hablar con Dios es una forma de alabar y de glorificarlo, ¿cierto? A veces tenemos esa ideología, esa idea que alaba al Señor. Y obvio, sí, claro, empezamos a alabar a Jehová, o estamos, adora al Señor, y tenemos la idea de que adorarlo es cantar cántico de oro. Sí, sí, claro que sí. Pero te has puesto a pensar que la adoración y la alabanza a Dios es la comunión con el Señor. Se le llama oración. Ahora ya no le llamamos oración, porque oración como que pues, tiene su significado, pero para nosotros orar es platicar con Dios, ¿cierto? Cada vez que platicamos el tema, y a veces se nos queda esa costumbre de vamos a orar, y a veces no, ya no vamos a decirle vamos a orar, vamos a hablar con el Señor, vamos a pedirle permiso para que nos deje entrar a su presencia y conversar con Él. Pensamos que Dios, Él es nuestro creador, Él nos hizo a su imagen y a su semejanza, y Él merece merece la reverencia, el respeto, el temor, el temblor. Imagínense cuando los sacerdotes entraban al templo. Cada que entraban, ¿qué sucedía? Ellos tenían que entrar puros, y lo sabían. Porque el que no entraba puro, de cajón, él sabe que tenía que entrar. Y si había un pecado en una falla, ya no salían. ¿Qué está escrito? Que lo sacaban con un lazo, ¿no? Muerto. Entonces había pecado. Entonces tenía que haber una perfección tal, una santidad tal, porque si no, ya no salía. Hablamos acerca de David, que él fue profeta, fue cantor, fue compositor. Él alababa a Dios, que dice el espíritu, alma y cuerpo. Y vemos en la historia que a pesar de que él fue un hombre, digámoslo así, sí, pecador, pecó muchas veces. A ver, tenemos a David como un personaje, como un profeta, como un salmista, como un cantor recto ante Dios. Claro que no. David hizo tantas cosas, y podemos decir, pues, ¿por qué Dios lo amaba tanto? Después, si era un hombre pecador, pues, ¿por qué no lo destruyó como a muchos profetas, a muchos reyes que empezaron bien delante de Dios y fueron desechados? Bueno, pues por una sencilla razón. Porque David era conforme al corazón de Dios. Porque David sabía cómo llegarle al corazón de Dios. Cada vez que David pecaba, él se humillaba y se postraba. Su corazón era humilde delante de él. Y él lo adoraba y se postraba con un corazón, dice, contrito y humillado. Y lo podemos ver cuando David, dice parte de la historia de muchas de las cosas que hizo. La más grave que hizo fue cuando tomó a Jezabel. Ustedes se pueden decir, pero pues en principio de cuentas, Jezabel, ¿qué tenía que hacer en ese momento justo, a la hora y el día preciso? Bueno, en los momentos en los que el rey David, él dice la escritura que él paseaba en su reino, él salía a la ventana, no sé, vamos a suponer que salía a ver al reino, a ver a las almas, porque David amaba mucho, David amaba al pueblo, ¿cierto? Tenía un corazón de pastor, él sí era pastor, amaba a sus ovejas. Pero eso no evitó a que Jezabel, el pecado de Jezabel y del mismo David, incurrieron en una falta muy grave. ¿Qué pasó? Ella salió, se bañó, no sé, se desnudó, y ¿qué pasó? David la vio y dijo, no, me gusta esta mujer. Teniendo tantas mujeres David, que él pudo haber, disfrutado en la antigüedad, y él dijo, no, me gusta. Y como David también era a veces caprichoso y caprichudo, dijo, tráigamela. ¿Y saben qué? ¿Quién es? Pues es la esposa de tu soldado, de tu amigo, de tu mejor amigo. ¿Qué hizo David? No le importó, dijo, tráigamela. ¿Qué pasó? Pasó lo que pasó. No le importó a David ni a Jezabel haber pecado. Se olvidó David del objetivo principal que él tenía que ser, honrar y glorificar a Dios. Porque déjame decirte, cuando a veces viene algo a tu cabeza, cuando viene algo a tu mente,
que te está ahí incitando, que te está motivando a hacer lo malo. ¿Qué pasa, hermano Leo? Cuando tú de pronto tienes a Dios en tu corazón y Él solamente es tus pensamientos y de pronto viene algo que te atrae, que dices, no, esto es para mí, hasta que no sea mío, hasta que no lo consiga sea mío, no estaré en paz. ¿Qué pasa? ¿No en tu mente está eso? Que el querer tomar algo que tú deseas y te olvidas de lo que estabas pensando, de lo que tenías en tu corazón. Lo tengo en mi mente. Lo tienes en tu mente. Y si tú tenías, digámoslo así, a Dios en tu corazón y en tu mente, de pronto dices, un ejemplo, esa pluma me gusta, esa pluma está cara, pero quiero esa pluma. Y en tu mente todo el día estás pensando cómo conseguir la pluma, o por la buena o por la mala, ¿cierto? Pero de que la consigues hasta que la consigues, pero tu mente está allí. ¿Y qué pasó? Lo primero que tú tenías en tu mente se esfumó, ¿cierto? Ya Dios ya no es tu pensamiento. Ahora la pluma era tu pensamiento. ¿Me explico? Eso fue lo que pasó con David. Se olvidó de los pensamientos que Dios debe haber sido su pensamiento, su pensar y su sentir. Tomó a Jezabel, dice la escritura, ahí en 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12, cuando él le tomó no le importó, salió encinta, la embarazó. Lo hecho ya estaba. Pero ¿qué creen? Ahora venía un grave problema. ¿Cómo iba a justificar la traición de Jezabel, David, ante su soldado, que era su amigo? Tuvieron que idear algo porque pues ya la pancita ya se le veía a Jezabel, ya se le empezaba a ver y el rey David tenía que tomar una decisión antes de que él se enterara. ¿Qué quiso hacer? Le quiso dar sus vacaciones, lo quiso descansar, lo quiso embriagar, le dijo, ve, tómate un descanso, haz aquí. Hizo todo lo necesario o lo que quiso para que él no se enterara o para que aparentara que pues el hijo era de él, de su esposo, de Urías. Y como no lo consiguió, ahí viene una traición y una lealtad muy grande. Y la complicidad. Y te voy a decir por qué tiene que ver la complicidad. Entonces, ¿qué tiene que ver la complicidad con el alabar a Dios? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Ellos dos fueron cómplices entre ambos. ¿Qué dice? Que está escrito. Y él, ¿qué le dijo a otro de sus soldados? Amigo de él también. ¿Sabes qué? Cuando vayan a la guerra, pónmelo de frente primero. Que sea el primero que maten. Y así fue. ¿Y saben qué pasó? Vino profeta. Vinieron profeta a hablarle a David, ¿sabes qué? Lo que hiciste estuvo muy mal. Y por cuanto tú hiciste eso, tu hijo morirá. ¿Qué creen que pasó? Cuando el profeta vino y le dijo a David, por lo que has hecho, Dios está harto, se cansó de lo que hiciste. Ya fue mucho lo que hiciste. Esto fue demasiado. Tu hijo morirá. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo David? Como él tenía un corazón contrito, humillado, un corazón de pastor, un corazón humilde ante Dios, a pesar de lo que hacía, subía y bajaba él, cada vez que el Señor lo reprendía, ¿qué dice? Él se postraba y lo adoraba, lo alababa, hablaba con él y decía, Señor, queremos pensar que en sus pensamientos, su espíritu estaba ahí humillado ante él. Y lo adoraba y lo honraba y lo glorificaba. Y Señor, perdóname, pero era realmente un clamor sincero que venía de su espíritu, del espíritu humano de él, que lo alabó, lo glorificó, y Dios se contristaba y lo perdonaba. Pero esta vez, dijo el Señor, esta vez yo te perdono, pero va a haber una consecuencia, porque has sido cómplice, fuiste cómplice, y le quitaré la vida a tu hijo. Y así fue. Dice la escritura que él se vistió de cilicio, y él se encerró, ayunó, lloró, esperando que el Señor dejara vivir a la criatura. Pero no fue así. ¿Pero qué pasó? Que Dios trajo maldición a su vida, a su casa. La espada no se apartó de su casa hasta su muerte. Porque ya sus manos estaban demasiado manchadas con sangre. Él había hecho muchas cosas indebidas ante Dios. Pero él no dejaba de glorificarlo. Cada vez que él hacía algo indebido, él venía y se postraba y lo adoraba y lo glorificaba. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso hoy en día?
Realmente ya no lo hacemos y pretendemos engañar a Dios. Creemos que con venir y postrarnos, hincarnos y decirle, Padre, perdónanos, mira, te pecamos, y Dios en su infinita misericordia te perdona. Pero Él sabe que tú lo quieres engañar. ¿Por qué? Porque vuelves a tu vida, vuelves a pecar. Entonces, David fue un hombre que se humillaba, que lo adoraba, que a pesar de las consecuencias, a pesar de que por culpa de él, el nombre del Señor fue blasfemado, a pesar de lo que él hizo, él no dejó de glorificar a Dios, y él siempre entendió que la alabanza y la adoración eran el vínculo, era una forma, era la forma de vivir. Vemos con Moisés también, la historia de Moisés. ¿Qué pasó cuando María y cuando Aarón murmuraron en contra de Moisés? ¿Te acuerdas, hermano Leo? Que el Señor estaba molesto y que murmuró contra de Moisés. ¿Saben por qué? Porque Aarón le tenía envidia, María tenía envidia a Moisés. Decían, pues ¿qué? ¿Nada más él es el único? Por él, pues aquí vemos dos, que estamos, digamos así, a la par. Pero Aarón se le olvidaba que él era el sacerdote. O sea, él estaba arriba de Moisés. Moisés era la boca de Dios. Ahí podemos decir, pues es que pues Aarón tenía el sacerdocio, pues estaba arriba de Moisés. Él tenía privilegio, digamos, más grande. Pero Dios le plació usar a Moisés como la boca. Porque al final de cuentas, ¿quién era el que traducía cuando Moisés iba ante el faraón? Era Aarón. Moisés iba con Aarón y le decía, dile al faraón esto y esto y esto. Y Aarón traducía, ¿sabes qué? El Señor dice esto y esto y esto y esto. Pero entró envidia ahí por lo que había hecho Moisés, porque había tomado a una mujer de otra nación. Entonces estaban enojados, estaban molestos. ¿Y saben una cosa? El pecado, la indisciplina de ellos, tú puedes decir, ay, si nada más murmuraron, nada más hablaron, no había razón para que Dios se enojara. Pues es que Moisés, ¿quién era Moisés? Además que eran hermanos. Tenían una responsabilidad muy grande ellos con el pueblo y para con Dios, porque hablaban cara a cara con Dios. Entonces, Dios le dijo a Moisés, ya viste que están murmurando de ti así, así. Moisés fue y quiso ver qué pasó. ¿Y saben qué? ¿Qué creen que hizo cuando Moisés le dijo a María y a Aarón que ya sabía lo que estaban haciendo? ¿No cayeron postrados Aarón, María, ante Dios? ¿Qué? En humillación, en clamor. Perdónanos, Padre, perdónanos, estamos humillados. Te adoramos, te exaltamos, perdónanos por lo que hicimos. Dijo el Señor, sí, te perdono. Pero ¿qué pasó? ¿No hirió a María de una enfermedad? ¿Qué pasó con Aarón? Y vamos para allá. Y ahí tienes a Moisés, Señor, perdona a mi hermano, perdona a mi hermana. Perdónalos porque han pecado, mira, dale la oportunidad, está bien. Que le dijo, mira, dile que salga de aquí. Y en tanto tiempo que regrese y regresará sana. Aarón le quitó la vida a sus hijos. Y puedes decir, pues ¿qué tiene que ver? Bueno, pues déjenme decirle que Aarón también fue alcahuete con sus hijos. Ellos ministraban, eran sacerdotes y levitas del tabernáculo del Señor. Y estaban en pecado. Ministraban en pecado. ¿Cuántos de ustedes ministros ministran en pecado? Porque son alcahuetes, son solapadores. Último en estos tiempos, hace poco yo apoyaba una iglesia. Y bueno, ni puedo decir que es hermano porque pues esta persona pues fue un ex baterista de un artista que ya murió, mundano. Aparentemente según se convirtió a Dios. Nunca fue así. Pero él ministraba tomado. Y cuando terminaba el culto, él salía y se echaba su cigarro. El otro muchacho era hijo de un supuesto pastor que aún según está ministrando y tantas cosas que hizo este hombre y sigue haciendo. Pero él ministraba tomado. También él iba a fiestas, a pachangas. Las hijas del pastor iban a los antros. Y un día lo cuestioné y le dije, ¿por qué? ¿Por qué están ministrando así en el tabernáculo, hermano? ¿Por qué están ministrando así en pecado? No pueden ministrar así. Él solo me dijo, tienen que conocer. Si no conocen, si no prueban, ¿cómo van a saber?
caray, pues eso está raro. Imagínense que Aarón le haya dicho a Dios, Señor, pues deja que mis hijos prueben para saber lo que es malo y bueno. ¿Qué pasó? Dios le quitó la vida a sus hijos, porque ellos eran sacerdotes y levitas del tabernáculo. Ellos ministraban, y ministraban en pecado, tomaban. Y Dios dijo, basta. Lo castigó y le dijo, y no me llores, porque si tú me lloras te mato a ti también. Vemos que las consecuencias y la complicidad tiene que ver mucho en la forma en cómo estamos ministrando ante Dios. Pero al final de cuentas, Aarón, Moisés, se humillaban ante Dios, así como David se humillaban ante Dios. Cada vez que sucedía algo, ellos se humillaban ante el Señor. Amén. Cuando vienen las consecuencias a través de, digámoslo así, no es que Dios ponga maldiciones en nuestras vidas, simplemente que Él nos deja que avance nuestro pecado, ¿cierto, hermano Antelmo? ¿Qué pasó con nosotros? Nosotros, el tiempo que nos alejamos del Señor, hicimos muchas cosas que a Dios no le agradaban y vergonzosamente, pues a veces nosotros ahora tenemos que luchar contra ese testimonio y nos está costando mucho trabajo, porque ahora el testimonio que dimos fuera de Dios, ahora eso nos está trayendo consecuencias, ¿cierto? Nos está trayendo el fruto, pero el fruto no bueno. Porque antes sabían que éramos religiosos. El hermano Antelmo siempre andaba con su Biblia bajo el brazo predicando. Y de pronto ven al hermano Antelmo y al hermano Leo y a la familia peleando y agarrándose a, como dicen aquí, ahí en el país de mi esposa de Honduras, a trompadas. Se agarran a fregadazos, a moquetazos y peleándonos con la gente y tantas cosas que fueron pasando. Y eso fue marcando nuestra vida en pecado. Vinieron las críticas tanto de los hermanos, tanto del mundo. ¿Qué pasó después? Esa maldición, eso trajo secuelas. Porque ahora que volvimos al camino del Señor, ahora ya andamos alabando a Dios, ahora ya ponemos música, alabanza al Señor, le hablamos a la gente. ¿Y saben qué? Ahora viene un proceso difícil del cómo queríamos que ese proceso fuera, ¿cierto? Y ese proceso fue duro y doloroso. Porque a veces empezamos a cuestionar a Dios y a culpar a la gente y a los hermanos de lo que nos está pasando. Nosotros culpamos un tiempo a los hermanos, ¿cierto? Podremos decir, sí, mucha culpa lo tuvieron los hermanos. Culpamos a Dios en algún momento de nuestra vida por lo que nos pasaba. Pero a veces tomamos decisiones sin preguntarle a Dios, y a veces le preguntamos a Dios y Él nos deja elegir, y a veces nos vamos por el camino sencillo. Yo recuerdo cuando mi padre, él me platicaba, después de que nos alejamos de Dios y todo, él me comentaba que él dice que oró tiempo a Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? Pasa esto, así, 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 así. Tú dime qué hago. Y el Señor le dijo, tú toma tu decisión. Si tú haces esto, yo te voy a prosperar, te voy a dar esto, así, 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 pero... Y si tú sigues aquí, te voy a respaldar y esto, pero sucederá esto. Y que fue fácil tal vez para él decir, no, se acabó, ya no quiero problemas. Tomo mi camino, pero aquí hubo un detalle, que el camino que él tomó no era como para que él se alejara, para que nos alejáramos de Dios, ¿cierto? Se nos hizo fácil olvidarnos de todo, y lo principal, olvidarnos del Señor. Y yo luego platicaba con él y él me decía que el Espíritu Santo no le daba paz, que el Espíritu Santo siempre estaba allí, ¿verdad? Redarguyéndolo a él, el Espíritu Santo estaba allí, y él cerró sus ojos, cerró sus oídos. Nosotros cerramos nuestros ojos, nuestros oídos, sacamos a Dios de nuestra vida. Ya no quisimos saber nada del Señor. Empezamos a escuchar música mundana, empezamos a pelearnos en la calle, empezaron a haber problemas aquí en la familia. La familia empezó de alguna manera como que a fracturarse. Vino una etapa de prosperidad muy grande. Dios nos dio en abundancia económicamente, nos bendijo, porque Él nos lo había prometido.
Después de haber vivido años de escasez, de carencia en la iglesia, de que no teníamos para comer, traemos los zapatos rotos, íbamos a nosotros a la escuela mal vestidos, no había el alimento y a veces el hermano Antelmo se desesperaba porque no era suficiente y vivíamos por fe y a veces le decíamos, Señor, no tengo para comer, ¿qué le doy a mis hijos? Y siempre venía alguien que extendía la mano y nos daba el alimento. Señor, no tengo zapatos. Mira, había veces que los mismos hermanos lo criticaban porque él andaba con sus zapatos rotos y se burlaba. Desgraciadamente, a veces los mismos hijos de Dios, en vez de levantar a sus hijos, los entierran, los clavan, los matan. Porque no hay esa palabra de aliento, de bendición que te diga, hermano, yo te extiendo la mano. Y déjame decirte una cosa. Nosotros no esperábamos, pero a la vez deseábamos que alguien de los hermanos nos extendiera la mano. Nadie se acercó a nosotros, nadie tuvo ese valor, ese disque amor que profesaba en acercarse y decir, hermano Antelmo, ¿tienes para comer? ¿Tus hijos tienen alimento? Al contrario, iban los hermanos y le daban con la Biblia al hermano Antelmo, y le daban, y usted, y para allá, y usted para acá, y miren, ¿sabe una cosa? A veces yo lo veo así. Ahora en las iglesias tú vas. Si eres nuevo en el evangelio, los hermanos la iglesia son tan sádicos, son tan inmorales, son tan insensibles, que no les importa si eres nuevo o viejo. Te dan y te matan. Mucha gente que está lejos del Señor es por culpa del mismo pueblo, por culpa de los ministros, por culpa de la misma iglesia, de las mismas ovejas, que no reciben a la oveja con amor, con alabanza, con cántico, con adoración al Señor por el alma. Dice la Escritura que cuando un alma se convierte al Señor, ¿qué dice, hermano Antelmo? Hay fiesta, ¿cierto? Hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. O sea, quiere decir que hasta porque un alma se convierte a Dios hay alabanza y adoración en el cielo. Y en vez de glorificar a Dios, te matan. Porque si tienes dinero, que si no tienes, de antemano llegan y te hacen un cuestionario. ¿Dónde vives? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Dónde trabajas? Bla, 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 bla. Y sobre eso te catalogan. Este tiene lana. Vale, pastor, mire, esta arma nueva. Usted considera, tiene una, vámonos sobre él. Y cuando la gente empieza a ver detalles, ¿qué dice? Se alejan del Señor. Y en vez de motivarte, en vez de ir y levantar clamor, adoración al Señor por esa alma, te tiran, te dan hasta que te matan. Es cierto, el hermano Antelmo enseñaba hace tiempo que el ejército que dice que el ejército de Dios es el único ejército en donde los soldados rematan a sus compañeros caídos. Y es cierto. Para que no sufran. Exacto. Cuando ellos deberían darte la mano arriba, ánimo. Después de tantos años que pasaron, así les voy a decir, nunca en tantos años que estuvimos lejos del Señor, vimos a un ministro predicando en las calles. Vimos a un ministro predicando el Evangelio o alguien con la Biblia. Jamás. ¿Y saben por qué? Por la comodidad, por la vergüenza, por la complicidad, porque están en pecado. Porque ¿qué pasa? Tú ves al ministro y lo ves ahí, es un cristiano. Ay, es un ministro, es un levita, adora a Dios y lo alaba. Pero en la escuela no saben que es cristiano. El hermano Leo va a la escuela, pero ellos no saben que es cristiano, porque el hermano Leo, pues ahí es un relajo, es un cotorreo, es del mundo. El hermano Antelmo saben que él es un ministro, que es pastor, que predica, que enseña, pero en el trabajo nadie sabía que es cristiano. ¿Por qué? Porque da mal testimonio. Entonces tú te quedas así, y eso es la complicidad, porque cuando esto nos sucedió, Dios nunca nos dejó, pero eso sí, dice la Escritura que Él siempre envía profetas desde temprano, y hubo gente que iba con el hermano Antelmo. Hermano Antelmo, levántate, es tiempo que
de tu pasividad. Es tiempo de que vuelvas a Dios. Y el corazón del hermano Antelmo, nuestro corazón estaba cerrado, porque ya no queríamos saber nada ni de Dios. Como nos estaba yendo muy bien, pues lo teníamos todo, ¿verdad? Realmente no necesitábamos a Dios. Pero el Espíritu Santo ahí estaba enviando gente desde temprano, aún mundanos, iban a darle palabra al hermano Antelmo, a mí, en mi etapa. Y nosotros cerramos el corazón, cerramos nuestros oídos, nuestros ojos, porque no queríamos saber de él más, ni glorificábamos a Dios ya, ni orábamos, ni gloria a Dios. Yo siempre, hay una firma muy, muy, muy bella que a mí me cuesta trabajo plasmarla en los apuntes. Cada vez que mi padre escribimos algo, la firma, ay papá, sí, ya sé, ahorita la pongo. Gloria a Dios. Su firma, gloria a Dios entre admiración. Porque es una forma de glorificar a Dios, ¿verdad? Cada vez que tú haces algo bueno o te suceda algo malo, tú tienes que glorificar a Dios. Gloria a Dios. ¿Y el gloria a Dios qué significa? Alabanza y adoración a Dios. Y miren, ahorita que estoy diciendo eso, sí, buen punto, eso me llegó, el gloria a Dios. No lo había visto así, pero ahora ya lo veo así. El poner gloria a Dios, dices, es un gloria a Dios, ¿qué dice ahí? Gloria a Dios, pero el gloria a Dios hace a que tus labios lo declaren, ¿cierto? A veces Dios nos obliga a declarar y a proclamar cosas para Él. Inconscientemente no lo queremos y a veces lo tenemos ahí y gloria, ya lo dije, gloria a Dios, amén. Porque no lo queremos decir, nos cerramos la boca y no queremos hacerlo. Dios mandó gente desde temprana edad, desde temprano. Pero llegó el momento en que Dios dijo, basta. En mi tabernáculo, en mi santuario, en el lugar de mi reposo, ya no me glorifican. Tú, hijo mío Antelmo, tú ya no me honras, te olvidaste de mí, yo te di dones, te di ministerios, te di un sacerdocio y tú no lo has aprovechado. A ti, Leo, padre, te di el ser levita, te di un don, te di un ministerio y no lo has hecho. A la familia, cada uno. Pero la cabeza principal era mi padre. ¿Por qué? Porque ya no glorificamos a Dios en el lugar santo donde vivimos actualmente. Ya su nombre no era invocado. Pero tuvo que venir el Señor de la forma dura. ¿Y sabe por qué? Porque aquí aplica, hay una reflexión que dice, ¿cómo queremos que sea la disciplina? ¿Preventiva o correctiva? Dios nos mandó gente desde temprano preventivamente, hablarnos con lazos de amor, nos dio prosperidad, nos dio todo lo que quisimos, porque nosotros, Dios nos dio lo que jamás habíamos anhelado. Toda la carencia que vivimos para Dios, Dios nos la suplió, nos dio mucha abundancia. Pero ¿qué cree que pasó? Cuando Dios nos llamó, Él nos dio y nos llamaba. Al mandarnos gente, a mandarnos profetas, a hablarnos, nos está hablando con lazos de amor. Dijo, arrepiéntete, hermano Antelmo, vuelva al camino del Señor. Un lugar lo está esperando. Luego le decía, hermano Antelmo, hay un lugar allí en la iglesia. ¿Cuándo nos va a compartir? Y como estamos tan cerrados, la verdad fuimos groseros, ¿verdad? Fuimos patanes con esos hijos de Dios. ¿Y saben qué tienen consecuencia? El haber despreciado a sus hijos de Dios, y es bíblico. Cuando uno se mete con un hijo de Dios, se mete con otro hijo de Dios, Dios trae maldición para nuestra vida, ¿cierto? Porque estamos afrentando a Dios mismo. Y eso trae consecuencias. Y nosotros lo hicimos. Y lo hicimos conscientes porque nosotros tenemos odio contra la gente. Tenemos odio contra Dios. Que ya no queríamos ni alabarlo, ni glorificarlo, ni exaltar su nombre. Ya no orábamos, nada. Estábamos totalmente muertos. Y Dios, después de habernos hablado un año, 2 años, fueron casi, ¿cuántos años fueron? Alrededor de 15 años. 15 años, imagínense, hermanos. Yo a veces, yo todavía, Él en la intimidad, yo en mi intimidad, y a veces oramos juntos, toda la familia, y Señor, perdónanos porque toda esa gente que se perdió por causa nuestra, una por habernos alejado de Dios, porque lo que debimos haber hecho no lo hicimos. Lo que no debimos haber hecho lo hicimos. Por nuestro mal testimonio, ¿cuánta gente se perdió? Y eso nosotros lo traemos en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro corazón, porque todo trae una consecuencia. Toda complicidad, todo pecado trae una consecuencia
y trae una paga, ¿cierto? Viene un pago. No es porque Dios sea malo, pero está escrito. Después de que el pueblo, dice la escritura, que le hablaba al pueblo de Israel, y a veces queremos condicionar a Dios y le decimos, ay Señor, es que tú prometiste y me dijiste que tú eres esto, esto, esto y esto. La escritura lo dice. Tú no eres hombre que mienta, mi hijo de hombre, para que se arrepienta. Serás mentiroso si tú me dijiste que me ibas a dar esto y no me lo das. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Él les hacía promesas, ¿cierto? Pero después el pueblo hacía pecado, y pecado grave. Y Dios decía, por cuanto hiciste esto, esto, esto y esto y esto y esto. ¿Y qué hacía el pueblo? Ah, tú nos prometiste y no cumpliste. ¿Y qué les decía el Señor? Yo te prometí, pero por cuanto tu corazón y tu vida no fue recta, entonces yo haré esto, esto y esto. Ahí no había cómo amarras a Dios ahí. No hay cómo lo amarras. O sea, después de lo que uno hace, queremos que Dios nos premie, ¿cierto? Y queremos llamar a Dios mentiroso porque Él no cumple nuestros deseos. Cuando Él nos pide que lo alabemos, que lo exaltemos, que pongamos en alto su nombre. Ahora en estos tiempos, ya con eso de la prosperidad, ya realmente el nombre del Señor y su sangre la tienen batida en el estiércol. Han hecho de Dios un escarnio, una basura. Yo a veces veo videos, veo gente ministrando en las iglesias y veo cómo realmente han hecho una basura del evangelio. Nada que ver con lo sano. Hace días me platicaba el hermano Antelmo y me estaba haciendo un video de un supuesto farsante que según se hace llamar levita, profeta y salmista y no sé qué, y es un sodomita y se ve cómo está ahí danzando enfrente en el tabernáculo del Señor y haciendo sus desfiguros desnudo, y él asume que así le danza al Señor. Y yo la verdad me llené de enojo, me llené de tristeza y de dolor, porque Señor, ¿cómo es posible que tú permitas esto? ¿Cómo es que tú lo permites? Yo sé que yo le decía al hermano Antonio, papá, en la antigüedad pasaba esto así. Él me decía, sí, pero yo siento que no era tan marcado. O sea, yo creo que antes se escondían o tenían que pensarlo para hacerlo. Porque en cuanto algo así pasaba, Dios ¡pum!, los mataba, los consumía con fuego, los exterminaba, ¿cierto? Ahora ya no. Ahora ya se les hace tan fácil estar haciendo tanta porquería en el altar. Han hecho de la alabanza una burla, una mofa. Ya quieren danzar para Dios y hacen sus bailes, se retuercen como lombrices. ¿Cómo se visten en el tabernáculo? ¿Cuánto sodomita hay? ¿Cuánto ministro hay en el templo del Señor? Y podemos ver las historias a lo largo de la Escritura. ¿Qué hicieron los hijos de Saúl? De Elí, perdón. Lo mismo. Estábamos leyendo la historia hace días de Daniel, porque al hermano Leo le entró una inquietud y a él le gusta mucho escuchar esas historias, él se apasiona. Y me da risa porque le dice mi padre, Lela, no abuelito, tú lees que no me gusta casi leer, me cuesta trabajo. Pero como él apasionó la historia, le dijo, pues no quiero que la leas, porque quiero que tú leyendo la empieces a comprender. Y empezó a leer la historia de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor, y eso viene al tema de que, y eso habla de alabanza y adoración, de cuando el rey Nabucodonosor, que dice que lo desterró, lo hizo como animal, porque él quiso glorificarse, así me decir que por su mano él había levantado el reino, ¿cierto? Y en ese momento vino una voz y le dijo, ¿sabes qué? Pues ahora serás como los animales, te saldrán uñas, garras. Y él se quedó impresionado porque, dice esa historia. Y él se quedó así, y él seguía leyendo, y mi papá, el hermano, lo hizo leer más atrás nosotros para que leyera el por qué. Él no glorificó al Señor. Pero hay un detalle, así como David, como Moisés, como Job, que él glorificó. Después de un tiempo él reconoció que la honra y la gloria eran para Dios y de Dios. Y en ese momento le fue regresado su reino. Pero ¿qué sucedió con el rey, con su hijo, ¿cierto? Los hijos del rey Belsasar? ¿Qué hicieron? Porque él empezó a leer la historia de cuando dice que una mano, dice que empezó a escribir, ¿verdad? Y él se quedó así, pero una mano, caray, y él le empezó a emocionar la historia y se empezó a preguntar y lee la historia, empezó a leer el por qué esa mano había escrito
esa maldición en contra de este rey. Y la historia dice que fue porque tomaron los utensilios del tabernáculo. Fíjense bien, a veces uno dice que no es importante. Y hablábamos en los temas anteriores que los detalles son lo más importante. Es lo más, para Dios es no lo primario, sino sí lo principal. Es su corazón. Es su corazón. Lo apasiona. Lo apasionan. ¿Y qué lo apasiona a Dios? Ya vimos que es alabarlo, adorarlo, exaltarlo, orar, levantar tus manos en alto, postrarte, porque una forma de alabar a Dios no nada más es pararte y levantar tus manos y adorarlo. ¿Qué dice? Que un corazón que dice contrito y humillado. ¿Y qué es humillarse? No nada más esto. Humillarte es tu servicio. Y si es posible, a tierra. ¿Qué hacían el pueblo cuando iba a ver al rey? Era un rey humano. ¿Qué hacían, hermano Antemo? Se postraban. No, se postraban y entraban como gusanos, ¿no? Así, y cuidadito y levantaran la cara. Porque en ese momento, si el rey le placiera una irreverencia, una falta, te mataba, ¿cierto? Mátelo. Y cuando llegaban ante los pies del rey, ni la miraba, así. Si el rey le decía, levanta tu mirada, así lo hacía. Pero si no, así. Y era humano. Cuanto más para Dios, es una forma de entrar a su presencia, porque de hecho así deberíamos entrar todos, ¿verdad? Eso es reverencia. Eso es reverencia. Entrar como gusanos, porque realmente somos como gusanos. Somos, dice la escritura, somos como trapos de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia, hermano Antelmo? ¿Qué es un trapo inmundo? Era los trapos que usaban las mujeres cuando menstruaban. A eso le llamaban trapo de inmundicia. Los trapos que usaban para ponerse en sus días de menstruación. Eso es lo que somos, así nos ve Dios. Y nos puede llamar de otras formas. Que somos como las puercas lavadas, ¿verdad? Que volvemos a la cochinada. Fíjense. No nos dice que somos puercos. Nos dice que somos como las puercas que volvemos a nuestro batido. ¿Qué hace un puerco después de que lo bañan? ¿Qué hacen, hermano Leo? Su naturaleza es así. Pero así nos ve Dios. ¿Qué hace un puerquito cuando tú lo lavas, lo bañas, le pones su moñito, su perfume, a su colita se le enroscas y vuelve a enroscar su colita? ¿Qué pasa con esos puerquitos? Suéltalo. ¿Y qué hace? Se va al batidillo y todos esos corajes. ¡Ay! No es posible. Es la naturaleza. ¿Y qué somos nosotros? Después de que el Señor hace días una muy buena reflexión, que el hermano Antelmo decía que Dios dice que a veces se ponía su guante y metía su mano divina en la porquería y nos sacaba así todos batidos, sucios, asquerosos, llenos de porquería. Nos lava, nos baña con su jaboncito. Estoy hablando en término figurativo, para que entiendan, para que no cuestionen y digan, es que ya le está diciendo jabón a Dios, porque a todo se le encuentra. Como si Dios fuera nuestro jaboncito. Y Él nos empieza a lavar, a purificar, nos perfuma. Y Jesús llega ante el Padre, el Espíritu Santo. Padre, aquí está, mira, aquí está tu Hijo. Ya está lavado, está purificado, está presto para que te alabe, te glorifique. Tú sabes lo que haces con Él. Y viene el Padre y dice, bien, Hijo mío, bien, Espíritu Santo, ¿qué haremos? ¿Vale? A trabajar. ¿Y qué hacemos? Corremos al batidillo otra vez a volver a pecar, ¿verdad? Y nos volvemos a ensuciar. ¿Y qué pasó? Esa disciplina preventiva ya no se va a convertir en preventiva. Ahora va a ser correctiva. ¿Qué pasa cuando Dios nos corrige? Entonces viene la enfermedad, viene la lucha, viene la escasez, viene la pobreza, vienen los problemas, las situaciones, las circunstancias. Porque queremos seguir siendo no solo cómplices del hombre, sino cómplices de nuestro propio pecado, ¿cierto? Queremos seguir batiéndonos en la porquería. Y cuando ese proceso, Dios dijo, se acabó, hijo mío, se acabó, familia Flores, ahora viene la mía. ¿Qué empezó? Empezó a tratar conmigo. Ya les conté la historia, me entró una enfermedad, así entrándome en la enfermedad, entró en la enfermedad de mi padre. Y recordamos que ahí fue cuando Dios dijo, yo te hablé, te mandé profetas desde temprano y tú los despreciaste, y por cuanto lo hiciste, pues ahora viene mi disciplina correctiva y esa te va a doler y te vas a chillar y te vas a llorar y vas a patalear. Y Dios nos dijo, y depende qué es lo que quieres.
rebelarte y volverte a ir al camino para que yo te mate y te quite la vida, porque así nos dijo el Señor, ¿cierto? Esta vez ya no era de que te alejas y nos deja. Esta vez nos dijo, tú decides, ustedes deciden. O regresan a mi camino, ahora es por la mala, porque por la buena nos habló y no quisimos. Ahora regresas por la mala, te enderezas, te enderezo, te purifico, te santifico, pero digámoslo así, mutilados, ¿verdad? Si lo vemos así, nos mutiló el Señor, nos quitó parte de nosotros lo que ya se había cancerificado en nuestra vida espiritual, lo que ya había hecho metástasis en nuestro cuerpo, Dios nos lo quitó. Digámoslo así, espiritualmente estamos incompletos. La lepra espiritual. Exactamente, la lepra espiritual, como dice el hermano Temo. Ahí depende de uno, ¿qué es lo que quieres? ¿Rebelarte o darle gloria a Dios y decir, acepto, Señor, tu reprensión y yo te glorifico y te honro y me quiero enderezar? Y nosotros dijimos, Padre, basta, nos enderezamos. Te damos la honra y la gloria. No maldecimos al Señor ni renegamos, porque déjenme decirles que a partir de ahí Dios nos quitó todo, ¿cierto? Nos quitó todo. Nos quitó abundancia, nos quitó familia. Como él decía, lo que está aquí es lo único que hay. No hay más. Lo perdimos todo por él. Pero había cosas que no deberían, y él nos dijo un día, hay cosas que suceden que no deberían suceder. Y cosas que no suceden que deberían suceder. En nuestra vida sucedieron cosas que no debieron de haber sucedido. Por causa de nuestra rebeldía, por causa de no glorificar a Dios, por causa de no exaltarlo, de no darle honra y la gloria. Somos tan insensibles, somos cómplices, queremos seguir viviendo en pecado, que no nos importa cuando Dios nos está, hable y hable y hable y hable y hable, y nosotros solo cerramos nuestros oídos y nos olvidamos de Él. Y ya no queremos darle honra y gloria por lo que sucede a nuestro alrededor. Es más, empezamos a decirle, gracias a la vida, o es la suerte, o es la buena suerte, o no, qué suerte tengo, cuando eso es antibíblico. No, pues es que traemos el buen karma. No, pues yo sí traigo la buena de la buena. A mí siempre me va bien, nunca me va mal. La vibra. La vibra, hablan de la vibra. Aberraciones y pura porquería que no tiene nada que ver ni en la escritura. Muchos creyentes hablan así. Es que tienes buena suerte, tienes la buena vibra. No, tiene la vibra. No, es que yo ando delante de Dios. Mira, a mí nunca me pasa esto, mira. Pues es que asumen, ¿estás enfermo? Estás en pecado. Y fíjense bien, hasta nuestra forma de hablar. ¿Cuánto cristiano hoy en día? ¿Cómo hablan? Hablan con palabras soeces. Siguen siendo del mundo, solamente que se ponen el título pastor cristiano, ministro cristiano, levita, fulano de tal cristiano. Y tú lo miras y tú lo ves en la iglesia, asumes que es cristiano. Pero tú estás en la calle con él y lo ves y ves a varios personajes. Y entre ellos, ¿tú distingues que él es cristiano? Yo no lo distingo. Yo puedo ver a varios personas, si no es que lo conozco de la iglesia, sé que es cristiano y que ministra, un levita. Pero si yo lo veo afuera en la calle y lo veo formado con varios platicando, dialogando, yo puedo entrar a la conversación y yo, pues, como debe ser un verdadero hijo de Dios, tu lenguaje, puro, santo, correcto, tu forma de expresarte y lo principal, lo que decía el hermano Antelmo en una ocasión, si eres cristiano, que se te note. Si eres un levita, que se te note. ¿Y cómo? Hablándoles de Cristo. Tus actos, tus hechos, dice la Escritura que por tus frutos nos van a conocer. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos estamos dando ante el Señor? Que tu vida sea orar o alabar a Dios, dice la Escritura, y Él nos dijo una vez, quiero que me alaben en todo momento y en toda circunstancia. ¿Y eso habla en qué? ¿En todo momento? En cualquier momento que haya alguna situación pequeña o grande, tú glorifica a Dios. En todo lugar, cierto que nos dijo. ¿Cuántos de ustedes le alaban a Dios en todo lugar? ¿O te avergüenzas? ¿Que estás con tus amigos? Híjole, me da pena. Y que sepa que, ¿cómo voy a glorificar a Dios? No, me da pena, no, mejor me... Oye, Leo, tú eres cristiano, ¿no? Y yo por acá, sí, soy cristiano. Oye, pues ¿por qué no hablas de tú? Y muchos, a mí me llegaron a cuestionar, y no porque me escondiera,
sino porque estamos en esa etapa de restauración. Yo estaba en esa etapa de restauración y me estaba costando trabajo. Me estaba costando mucho trabajo. Y luego me decían, pues tú eres cristiano, pues háblanos de tu Dios. Cuando me decían eso, perfecto, les empecé a hablar de Dios. Pero cuando no, yo me sentía inseguro porque yo sabía que era como que burlarse de mí y empezar a atacarme, y eso pues me iba a derribar, me iba a derrumbar. Pero volviendo al punto, cuando vemos a la gente, tú no distingues si eres cristiano o no, porque no se nota cómo hablas, cómo te expresas. Vives en una vida en pecado. Y cuanto más Dios está molesto, yo pienso, creo y siento, a menos de que esté en un error, pero yo lo sostengo, que no hay peor dolor al Señor que un hijo de Él le cause, que es burlarse en el tabernáculo de alabanza y adoración. Porque si vemos desde la Escritura, cuando Él creó el cielo y la tierra, fue alabanza y adoración, ¿cierto? Él se santificó, Él se glorificó a sí mismo cuando terminó de crear la creación, y Él cada vez que creaba algo, Él glorificaba, ¿cierto? Entonces, si dice en la Escritura que allá en el cielo no habrá nada más que alabanza y adoración, entonces quiere decir que para Él, eso es, yo creo que es, digámoslo así, su vida espiritual, no sé cómo expresarlo, es su motor, es lo que a Dios lo mantiene, digámoslo así, vivo espiritualmente. Él es la alabanza y la adoración. Él es, más bien dicho. Entonces, imagínense, hermanos, tú que estás ministrando en el tabernáculo y estás haciendo burla, estás burlándote del Señor realmente, porque lo que se está haciendo hoy es burlarse de la alabanza al Señor, lo que realmente se le debe de ofrecer, porque ahora se le ofrece estiércol, se le ofrece basura. Realmente no se le alaba a Dios. Y si tú crees que lo que tú es alabarlo a Dios, la verdad, yo sí a veces le digo al Señor, Señor, yo no soy digno de tu presencia y no soy digno tampoco. Pero está la diferencia. Una vez Dios nos dijo, hay muchos hijos con los mismos dones, los mismos ministerios y la misma unción, pero hay una diferencia, la santidad, ¿cierto? Tú como hijo de Dios vives en santidad y Dios podrá usarte, tú podrás llevar una vida donde Dios te use en profecía, en sanidad, en discernimiento, en ciencia, y puedo decir, este hermano está bien conectado con el Señor, ¿no? La unción, y sí, se siente la presencia de Dios. Pero cuando llega otro hermano con la misma unción y Dios llega a dar palabras a ese ministro y dice, ¿cómo? Espérate, ¿cómo uno con la misma unción le habla a otro de la misma unción? Pues la diferencia está en la santidad. ¿Qué tan santo estás delante de Dios? Ahí es donde Dios va a respaldar a quien vive en santidad y al que glorifica al Señor primero. Y si tú estás viviendo en pecado y ahora la complicidad de los ministros ven a las ovejas en pecado, ¿y qué hacen? Un hermano, estaba viendo un video hace días y me causó gracia, no porque fuera malo, sino porque es una realidad. Ahora ya se dice, no pasa nada, ¿verdad? Que vives en pecado, el ministro, no pasa nada. Que entras con las falitas gorditas, no pasa nada. Que entras con los pelos pintados. Hace días el hermano Antonio me estaba enseñando un póster de unos tipos ahí, conocidos, famosos, artistas, cantantes, y no sé qué. Profetas, pastores, evangelistas, que iban a dar un concierto. Pero la persona que lo publicó hizo burla de ellos, por lo que según se iban a presentar, no porque estuviera bien, sino porque a qué grado ha llegado la apostasía de los ministros. Y vimos a un tipo que según es profeta, con los pelos pintados de aquí, de rojo para acá y de negro para acá, ¿verdad? Y con su vestimenta, traía una playera pegadita y un suéter de mujer, bien pegadito, entalladito. Y su sonrisa, profeta. Señor, bueno, no es posible a qué grado han llegado. Y lo peor de todo es que la gente está tan embelesada con ellos. Muchos glorifican, amén, bendito sea el profeta, y los pelos pintados de rojo y de amarillo, y sodomitas. Es sodomía. ¿Y quién es culpable? Tú como ministro, tener a sodomitas y a gente ministrando en el tabernáculo, no importa si sean levitas, así sea el hermano que recoge los diezmos y las ofrendas, así sea el hermano que barre el tabernáculo, así sea el hermano que te lava los baños.
no está viviendo una vida en santidad, está siendo cómplice del pecado. ¿Cierto? Si estamos diciendo, y no lo digo yo, la escritura dice que los detalles, todo lo que está en el tabernáculo, habla tabernáculo de el pueblo de la iglesia donde te reúnes, porque es un tabernáculo. Así debería verse. No se ve así, pero así debería verse. Y todos somos un cuerpo en Cristo, ¿cierto? La cabeza es Cristo. Y si nos vemos como un cuerpo y Él es la cabeza, entonces cada parte de nuestro cuerpo somos nosotros. A lo mejor un dedo es el hermano que barre, otro dedo es el hermano que lava los baños, a lo mejor el otro dedo es el hermano que limpia las bancas, a lo mejor fíjense bien, antes, ahora cualquiera sube, bueno, para pronto ni siquiera limpian los tabernáculos, ¿cierto? Todo sucio, lleno de basura, los levitas se suben y entonces así se plantan, todo es sucio. Meten animales. Meten animales. Ahora ya meten animales a la iglesia. Hace tiempo aquí íbamos a una iglesia a apoyar a unos hermanos. Metían a sus perros. Orinaban y defecaban ahí en las bancas. Sí, y la verdad es vergonzoso porque el día que el hermano Telmo les dijo, hubo una inconformidad, un enojo, porque hasta en el baño los metían a orinar y a zurrar a los perros. Y se enojaban. No es posible que ese tipo de aberraciones estén en el pueblo de Dios. Imagínense, animales adentro en el tabernáculo. Es una burla para Dios. Y me viene a la mente y recuerdo la historia de ahora que el hermano interno nos estuvo instruyendo, de que nos está hablando acerca de la visión de Ezequiel. Cada vez que él me lee esa historia yo me quedo así. Me quedo impactado de lo que Dios le mostró a este profeta. Y son cosas que ahora se están viviendo. Por eso dice la escritura que el Nuevo Testamento es tipo y figura del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es, tipo y figura del Nuevo Testamento. El Nuevo es el cumplimiento de la palabra. Y es triste porque realmente todos los pecados que están en la antigüedad están ahora en el Nuevo Testamento, en esa actualidad, y por eso muchos no quieren mencionarlos. No quieren mencionarlos. ¿Por qué? Porque es perderlo todo. Es que la ley condenaba el acto. Ahora la gracia condena la intención. Amén. Y muchos no quieren. Lo saben. Todos los ministros de hoy en día lo saben, lo han entendido, pero no quieren decirle al pueblo porque quieren seguir pecando ellos, quieren seguir viviendo en las porquerías que hoy en día vemos. No quieren, tienen miedo a perder su economía, su riqueza, todo lo que están jalando. Y quieren seguir siendo solapados y engrandecidos por el mismo pueblo. Y el pueblo quiere seguir viviendo, no quiere escuchar lo que tiene que escuchar, porque quieren que lo sigan solapando de allá para acá. Quieren seguir viviendo en pecado, en inmundicia y decir, no pasa nada, te vas a ir al cielo. Hermano, ya parecen como los católicos. Hermano, reza 20 Aves Marías y Dios te excomulgará y te limpiará de tu pecado. ¿Qué hacen los ministros hoy? Hermano, yo oro por ti, Dios conoce tu corazón. Solo santifícate, pídele perdón a Dios y Él te perdona y sigue tu vida. ¿Sí o no? Parecemos católicos de otras denominaciones, haciendo van a repetir, y al final, tanto el pueblo de Dios como el mismo ministro están en complicidad en pecado. ¿Y qué pasa? Y dice la escritura, hay un pasaje en la escritura que dice, y el pueblo dice, así lo quiso. ¿Qué hacían los profetas de antes? No hablaban pura profecía. ¿Qué hace un profeta hoy en día? Dice que profeta, no me gusta decirles profetas porque realmente para mí, para mí un verdadero profeta es lo que hubo en la antigüedad y lo que hubo cuando Cristo estuvo aquí. Para mí hasta ahorita no hay profetas, no existen profetas, porque un verdadero profeta debe haber vivido como un profeta, perseguido y muerto, ¿cierto o no? Los profetas antes señalaban el pecado. Ese era su trabajo. Para eso Dios levantaba profetas. Ese es su trabajo. El trabajo, la función de un profeta, en el hebreo se le llamaba Nabi. Y el trabajo de un profeta era señalar el pecado del pueblo,
de los sacerdotes y de los gobernantes. Escuchen, el trabajo de un profeta era señalar el pecado del pueblo, de los sacerdotes y de los gobernantes. Ahora, los disque profetas son payasos vestidos de payasos, como bufones de reyes, que solo se dedican a profetizar prosperidad y a profetizar bienestar y a profetizar confort y salud, porque al menos yo en todos los años que he visto esto, yo no he conocido un profeta, uno que se autodenomine o lo denominen profeta, que señale el pecado. Solo veo payasos haciendo desfiguros. Por eso hay tanta gente que lo sigue, porque les endulzan el oído. Y el pueblo, amén, cierto. Y desgraciadamente el pueblo está en pecado, todo el pueblo está en pecado. Son lo que dice la Escritura, hijos de Balaam. Cierto. Hacen mercadería con algo que le pertenece a Dios. Amén. Sí hay, quizá el don sí existe, el ministerio sí existe, y debe haber por ahí alguno que Dios ha levantado en verdad, pero se pueden contar con los dedos de la mano, porque lo que se ve hoy, y lo afirmamos aquí en este lugar, en Casa Betel, a través de la página Mi Pensar y Mi Sentir el Año Soy, que lo que se ve hoy solamente es una camada de payasos, de fantoches, ridículos, payasos, que solamente ridiculizan la palabra de Dios y le endulzan el oído a la gente. Esos no son profetas. Y lo que son las cosas que esos supuestos profetas ya les ha dado por maldecir, a enviar maldiciones. Sí. Al pueblo de Dios o a los hijos a de los Dios, que dicen que a los que los critican. Sí. Según que a los que los critican. Y eso es una aberración, porque ellos mismos están maldiciendo. Esas maldiciones que echan a los que están en contra, pero ellos mismos se están maldiciendo, porque no se puede tomar el nombre del Señor en vano. No se debe. A los que les señalan su pecado. Exacto. A los que les señalan sus payasadas, recordando que Dios mató a Balaam. Por eso mató a Balaam. Sí. Por payaso y por sinvergüenza. Sí. Hay muchos que están en esa lista. La mano que menciona Daniel es maldición, muerte. Significa Muerte. Maldición, significa muerte. Sí. Juicio. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falso. Es decir, fuiste juzgado y fuiste encontrado culpable y fuiste condenado. Muchos de esos falsos profetas de la modernidad ya han sido juzgados, han sido hallados falsos. Están esperando sentencia. Y ya han sido sentenciados. Están sentenciados ya de antemano. No hay vuelta atrás, porque sus falsas profecías, su falsa prosperidad, lo único que está haciendo es desviar más de por sí a un pueblo perdido ya, que no le hace nada bien con sus supuestos sueños y sus supuestas visiones. Y aquellos que señalan el pecado, el mismo pueblo se les echa encima para acabar con ellos, porque el pueblo no acepta que se les señale el pecado. Y por eso muchos se enojan y usan, como Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, usan lo que Dios les dio para adorar a los Baales, para engañar al pueblo. Y podremos decir, ¿y qué tiene que ver esto con la alabanza? Pues que precisamente el trabajo del profeta es glorificar el nombre de Dios, y el glorificarlo es hacer lo correcto. Y hacer que el pueblo glorifique a Dios. ¿Y cómo? No señalando el pecado. Hoy en día
Es cierto, Sodoma y Gomorra están en el propio pueblo del Señor. ¿Qué hizo Elías cuando convocaron al pueblo en el monte? No les dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, sírvanle a Él. Si sus dioses son dioses, sírvanle a ellos. Pero ya no claudiquen entre dos pensamientos. Amén. Y Él demostró con hechos que el único Dios es Dios. Él señalaba el pecado, por eso no lo querían. Todos los profetas en la antigüedad fueron perseguidos por señalar el pecado. No eran perseguidos por otra razón, sino porque señalaban el pecado. Hoy los supuestos profetas son aceptados, son bendecidos, son amados, viven como ricos, son escuchados. Y dicen cada estupidez que Dios puso solamente, y siempre lo he dicho, solamente personas con espíritu de estupor les creen sus disparates que dicen, porque son disparates lo que dicen. Son cada cosa que dicen. Y la Biblia dice, la Escritura dice que Dios pone espíritu de estupor. Y para quien no sabe lo que significa estupor en la Escritura, en el diccionario dice que estupor significa estupidez, idiotez, imbecilidad. Solamente las personas con espíritu de estupor creen, escuchan, creen y siguen a estos supuestos profetas, farsantes. No tiene nada que ver con lo que hoy Dios quiere alabar y glorificar a Dios. Yo voy por último ahí si estás apuntando, voy a pedirte que allá en casa tú leas Efesios, escúchame, en Efesios 5, todo el capítulo 5, y Colosenses 3, del 16 y 17. Ahí habla parte de este tema. Y hoy quiero que esa palabra se clave contigo. Y si realmente no has hilado bien el que tiene que ver todo con alabanza y oración, es que todo lo que Dios te da, tienes que darle honra y gloria a Dios. No hay otra cosa por la cual hemos sido creados. Si tú eres un levita, glorifica a Dios. Y si eres un verdadero pastor y tienes corazón de pastor, glorifica a Dios. Si tienes un ministerio y tienes un don, lo que hablábamos ahorita, pues es que ¿qué tiene que ver con el tema? Pues es que todo se le glorifica y se le da honra y gloria a Dios. Habla de Dios. Por último, ese día estaba viendo un video de un hombre también que decía que para todo Dios, Jesús para allá, Jesús para acá, que desde que amanecía hasta que anochecía, quejándose de que para todo mencionamos a Dios y para todo el nombre de Jesús. Yo me pregunté, dije, pues ¿qué otra cosa debe haber en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu humano, en tu alma, en tus pensamientos, si no es Dios, Jesús, el Espíritu Santo? No digamos que eres carne y pues tengas tus pensamientos, de que estés pensando en lo que platicas día de tu vida cotidiana, pero en tu mente debe estar el Señor siempre, siempre. Cuando amanecemos, ¿qué es lo primero que debes de hacer? Yo cuando me levanto, Espíritu, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Padre, alabado seas, es lo que le digo al Señor. Y de pronto vengo a lo mío, postrarnos a orar a Dios, a platicar con Él. Eso y al acostarte, hablar con el Señor. Eso tiene que ver, todo está hilado. Habíamos hablado la semana pasada que todo no puede trabajar sin el otro, ¿cierto? Todo está unido, está hilado, está amarrado. Por ahí dice la Escritura que cordón de 3 dobleces nunca se rompe, ¿verdad? Y si hablamos de 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, si hablamos de lo que Dios nos ha dado, la alabanza, la adoración, la humillación al Señor, la humildad, la sencillez, el postrarse ante su presencia, el orar, el ayunar, el predicar, el enseñar, el ministrar, tu testimonio, todo lo que conlleva la vida de un verdadero cristiano, tiene que estar unido. Si una de ellas está faltando, se está desviando o está enferma, entonces todo lo demás está contaminado. Y esa parte que está sucia, está haciendo
¿cómo se dice? Está haciendo quedar ver mal lo que resta. Contaminando. Está contaminando, y eso está haciendo que el nombre del Señor sea blasfemado. Cierra tus ojos. Vamos a darle honra y gloria a Dios y decirle que esta palabra sea penetrada en tu corazón. Esto fue lo último que se habló del gran secreto. Digo, hay mucho, pero poco a poco. Padre, Dios del cielo y de la tierra y todo lo que en ella habita, mi Dios. Te damos las gracias por tu presencia, tu grandeza y tu inefable gracia, porque separados de ti no somos nada, Dios. Hoy te damos gracias porque tu palabra hoy tiene que ser plasmada, incrustada, sellada y permanente a la vida del ser humano y del alma, Padre. Hoy, a pesar de algunas circunstancias, mi Dios eterno, que pasaron hoy, pero Dios, como dijimos hace rato, Dios, el reino de los cielos es de tus joyas, mi Padre. Todo lo que sucede alrededor y aquí en tu tabernáculo, Señor, tú te embelezas y te glorificas y te regocijas, Señor eterno, porque aún los llantos de los bebés, mi Padre, para ti son alabanza, son adoración a tu nombre, mi Dios eterno. Gracias por esta palabra, por esta alabanza, por esta adoración, por esta administración, Señor, rogándote que tú hagas tu divina obra como a ti te place, Padre. A ti sea la honra y la gloria, Dios del cielo y de la tierra. Amén. Hermanos, la paz de Dios sea con ustedes. Recuerden que la próxima semana nos vemos igual a las 5, ya se cambia el horario. Entonces ya no es a las 4, es a las 5. Amén. Shalom.